Eureka, 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 vía libre al periodismo educativo. Hola, hola a todos y a todas. Sean bienvenidos una vez más a Eureka La Fuente. Mi nombre es Lice Carvajal y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Antes de empezar, quiero agradecer a las personas que nos están escuchando a través de la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo y asimismo a las personas que nos están escuchando a través de vía YouTube. Bueno, el programa de hoy está muy interesante. Tenemos temas, ya saben, ambientales, sobre el Día Nacional del Árbol y también vamos a hablar del Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Unos temas muy importantes, vamos a enfocarnos en ellos más adelante. También vamos a tener la intervención que hace la Junta de Acción Comunal, que nos explica lo que ha pasado en la vereda y todo ese tipo de cosas. Y también tendremos un capítulo más de Más que Flores, esta intervención que nos regala la empresa Flores La Mana, que es muy interesante, muy chévere. Así que quédense para poder escuchar todo lo que tenemos hoy preparado para ustedes. Antes de empezar, también quiero dar unos agradecimientos a la profesora Neyire Carvajal, a la orientadora escolar, al rector del colegio, a todas esas personas que han aportado su granito de arena para que este podcast sea lo que es hoy. También a los estudiantes y ex estudiantes que también nos ayudan, nos apoyan. También quiero agradecerle a la emisora 94.4 FM, de verdad, infinitas gracias, porque nos permiten este espacio para poder hablar con ustedes, para poder comentarles sobre lo que está pasando en el mundo, sobre las fechas ambientales importantes que tenemos, sobre lo que está pasando en la comunidad, lo que está pasando en la vereda, también poder comunicarles a ustedes qué cosas estamos realizando en el colegio, qué es lo que está pasando en la institución educativa rural departamental La Fuente. De verdad, muchísimas gracias porque gracias a la emisora podemos hablar con ustedes, podemos comentarles todas estas cositas y obviamente el agradecimiento más importante siempre va a ser para ustedes, nuestros oyentes. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Gracias a ustedes este podcast tiene sentido, entonces de verdad muchísimas gracias a todos por aportar, por apoyarnos en este proyecto tan bonito y espero disfruten el podcast del día de hoy. Vamos a empezar con nuestro primer tema y es que es una fecha que muchas veces pasa desapercibida y en realidad es bastante importante, que vendría siendo el 29 de abril, el Día Nacional del Árbol. Y puede sonar como algo muy básico, o sea, como sí, los árboles, normal. Pero si uno se pone a pensar, en realidad no tiene nada de simple. Bueno, por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado qué tanto dependemos de los árboles? Porque uno vive el día a día sin pensar en eso. Pero los árboles están en todo, literalmente en todo. Desde el aire que respiramos hasta el papel que usamos, incluso en cosas que ni imaginamos, ya sean medicamentos, muebles, construcciones. Y en eso es cuando uno dice, ok, tal vez sí son importantes, más de lo que parecen. Y bueno, empecemos por algo clave. Los árboles producen oxígeno, eso ya lo hemos escuchado 1000 veces. Pero de verdad dimensionamos lo que significa. O sea, ellos absorben dióxido de carbono, que es un gas que contamina, y liberan oxígeno. Ayudan a limpiar el aire literalmente. Entonces, sin árboles, ¿qué pasaría con la calidad del aire? Claramente sería mucho peor. Habría más contaminación, más enfermedades respiratorias y no sería algo lejano, sería algo que nos afectaría directamente. Pero no solo el aire, porque también tiene que ver con el agua. Y aquí hay algo interesante. Los árboles ayudan a mantener el equilibrio del ciclo del agua. Sus raíces absorben agua del suelo y luego la liberan al ambiente. Eso influye en la humedad de las nubes, incluso en la lluvia. Entonces sí, en parte los árboles ayudan a que llueva. Y eso puede sonar raro, pero tiene más sentido de lo que uno piensa.
Entonces aquí les voy a hacer una pregunta y es que ¿ustedes se imaginan un lugar sin árboles? Probablemente sería más seco, más caliente, menos vida, literalmente. O sea, uno se puede poner a pensar, entonces, ¿qué pasa cuando se talan muchos árboles? Pues ese equilibrio se rompe. Pueden haber sequías, cambios en el clima, y eso ya no es algo lejano, o sea, eso es algo que ya está pasando. Entonces también llega este tema del suelo, que a veces no pensamos, pero los árboles ayudan a que la tierra no se deslice. Las raíces sostienen el suelo. Entonces en lugares donde hay muchas lluvias, los árboles son clave porque ayudan a evitar esos derrumbes. Entonces si quitamos los árboles, ¿qué creen que pasará con esa tierra? Exacto, se vuelve inestable y ahí es cuando empiezan los problemas. Otro punto que me parece interesante resaltarlo es que los árboles no están tan quietos como parecen, porque uno los ve ahí sin moverse, pero en realidad hay muchas cosas pasando. Por ejemplo, se ha descubierto que pueden conectarse entre ellos por medio de raíces y de hongos, entonces comparten nutrientes. O sea, no es que estén aislados, sino que forman como una red. Y eso cambia un poco la forma en la que los vemos, ¿no? Porque ya no son solo árboles individuales, sino más son como una comunidad. Y si en la naturaleza todo está conectado, porque a veces actuamos como si nada tuviera consecuencias. Pensemos en los animales, porque los árboles también son hogar. Muchas especies dependen completamente de ellos. Entonces, cuando se tala un árbol, no es solamente un árbol menos, sino que también afecta a los seres que viven ahí. Es como quitarles su espacio o su refugio. Y aquí vale la pena pensar un poquito porque ¿cuántas vidas se afectan con una sola acción? Y si lo llevamos a algo más cercano, a las ciudades, por ejemplo, los árboles también hacen una diferencia. Dan sombra, ayudan a bajar la temperatura, hacen que los espacios sean más agradables, incluso reducen el ruido y manejan la calidad del aire. Entonces no es solo el mismo lugar lleno de árboles que uno lleno de puro cemento. No es lo mismo, no vas a sentir lo mismo. Y eso se siente, o sea, no es algo teórico. Cuando sales, ¿te sientes más como en un lugar con árboles o en uno donde no hay ninguno? La verdad, yo me siento mejor cuando hay árboles, ¿no? Uno siente que uno respira mejor, que el lugar es más cómodo. No es casualidad, hay una razón detrás de eso. Ahora, si hablamos de Colombia, tenemos una gran ventaja. Somos un país con muchísima biodiversidad. Hay una variedad enorme de árboles, de bosques, de ecosistemas. Pero también tenemos un problema, la deforestación. ¿Por qué seguimos dependiendo o perdiendo tantos árboles si sabemos lo importante que son? Muchas veces es por actividades como ganadería, la agricultura, la minería, y si algunas de estas actividades son necesarias, pero el problema es cuando se hacen sin control, cuando no hay equilibrio, porque entonces poco a poco se van perdiendo los bosques y con ello todo lo que dependen de ellos. Y no es algo que pase de un día para otro, pero sí es constante. También están los incendios forestales y aquí hay algo fuerte y es que muchos de esos incendios son causados por personas. Entonces, ¿vale la pena destruir en horas algo que tardó años en crecer? Es una pregunta que realmente vale la pena hacerse. Y bueno, con todo esto también surge otra pregunta y es que uno como persona, ¿qué puede hacer? Porque a veces parece que todo es un problema gigante, como si lo que uno haga no fuera a cambiar nada. Pero en realidad sí hay cosas que uno puede hacer, ya sea cuidar los árboles que ya existen, no dañarlos, no rayarlos, no romper sus ramas sin razón, porque eso también cuenta. Reducir el uso de papel, reciclar, informarse del tema y si también plantar árboles, pero hacerlo bien, o sea, no es solamente sembrar por sembrar. Es importante que sean especies adecuadas, que realmente aporten al entorno. Entonces aquí va otra pregunta. ¿Alguna vez han cuidado un árbol y no solamente plantarlo, sino verlo crecer? Porque eso también cuenta, la forma en la que uno se relaciona con la naturaleza.
A veces creemos que cuidar el medio ambiente es algo muy lejano, como de expertos o de grandes proyectos, pero en realidad empieza por cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿ustedes se han fijado cuántos árboles hay en su barrio, en su colegio, en los lugares donde pasas más tiempo? A veces están ahí y simplemente no los vemos o los ignoramos porque uno siente que ya es normal que estén ahí. Pero cuando uno empieza a notarlos, cambia un poco la perspectiva, porque ya no son solamente parte del fondo, sino que empiezan a tener un valor diferente. Y tal vez de eso se trata este día, no solo de celebrar, sino también como de reflexionar, de hacer una pausa y pensar en algo que siempre ha estado ahí, pero que pocas veces valoramos de verdad. Porque los árboles no hacen ruido, no piden atención, pero están cumpliendo una función todo el tiempo. Entonces, más allá de la fecha, la idea es preguntarse algo sencillo, pero muy importante. ¿Estamos haciendo algo para cuidarlos o simplemente estamos dejando que desaparezcan? Y tal vez la pregunta más importante sería, ¿los estamos valorando como debemos? Bueno, y ya después de hablar de árboles, de este tema tan importante, quisiera pasar a algo curioso que se conecta más de lo que uno pensaría con este tema. Porque sí, los árboles ayudan con el aire, con el agua, con el clima, pero también influyen en algo que casi nunca tenemos en cuenta y es el sonido. Y aquí es donde quiero pasar al tema, el otro tema que también es muy importante, que vendría siendo el 30 de abril, que es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Y puede que al principio suene como el ruido, o sea, que tiene eso de importante, pero si lo pensamos bien, el ruido hace parte de nuestra vida todo el tiempo. O sea, en ese momento que estás escuchando a tu alrededor, tal vez carros, personas hablando, música, algún ventilador, siempre hay algún sonido. Y ahí va una pregunta interesante. ¿En qué momento el sonido deja de ser normal y se convierte en ruido? Porque no todos los sonidos son malos, pero en exceso sí. Y aquí es donde se conecta con lo anterior, con los árboles. Por ejemplo, ayudan a reducir el ruido. Funcionan como barreras naturales que absorben el ruido. Entonces, si cada vez hay menos árboles en las ciudades, ¿qué crees que pasa con el ruido? Exacto, aumenta. Y eso ya no es solo incómodo, sino que también afecta a la salud. Porque si el ruido no es solo algo molesto, puede generar estrés, afectar el sueño, la concentración, la salud física. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque nos acostumbramos. Entonces, con eso en mente, ¿vale la pena entrar a este tema con nuestra perspectiva? Porque así como hablamos de cuidar lo que vemos, como los árboles, también es importante cuidar lo que escuchamos y lo que generamos. Y aquí es donde uno se pone a pensar qué es realmente el ruido, porque no todo sonido es ruido. El sonido en sí es algo normal, hace parte del entorno, pero el ruido ya es otra cosa. El ruido es ese sonido que se vuelve molesto, que interrumpe, que incomoda, que incluso puede afectar la salud. ¿Alguna vez has sentido que hay tanto ruido que simplemente te cansas? Como que quieres silencio, pero que no lo encuentras. Eso pasa más de lo que creemos, porque vivimos en entornos donde el ruido es constante. Carros, motos, música alta, construcciones, gente hablando. Y uno se acostumbra tanto que ya ni siquiera lo nota. Pero realmente no nos afecta o simplemente dejamos de prestarle atención. Porque el cuerpo sí lo siente. El ruido puede generar estrés, ansiedad, puede llegar a afectar el sueño. Dormir mal no es cualquier cosa. El descanso es clave para que el cuerpo funcione bien. Entonces, si hay ruido constante, incluso en la noche, ¿qué crees que pasa con nuestra calidad de vida? Y no es solo eso, también afecta la concentración. Por ejemplo, cuando estás estudiando o intentas hacer algo importante y hay mucho ruido, ¿te cuesta más concentrarte o no? Seguramente sí, y a mí me pasa demasiado. Y eso demuestra que el ruido no es solo algo externo, también influye en cómo pensamos, en cómo nos sentimos. Llevemos esto a algo más amplio. Hablemos de las ciudades. Las ciudades son, en su mayoría, lugares ruidosos y a veces parece normal, como si no hubiera otra opción. Pero aquí viene la pregunta de verdad. ¿Tiene que ser así? Porque muchas veces el ruido es el resultado de hábitos, ya sea de uso innecesario,
o del claxon, gritos. Pueden ser también cosas que se pueden evitar. Y aquí entra algo importante, la conciencia. Porque el Día Internacional de la Concientización del Ruido no existe solamente para decir el ruido existe y ya, sino más bien es como para pensar en cómo lo estamos manejando. Porque todos de alguna forma generamos ruido. ¿Alguna vez han pensado si tú también contribuyes al ruido? No desde el juicio, sino más bien como desde la reflexión, porque a veces son cosas pequeñas. Subir mucho el volumen, hacer ruido sin necesidad, no respetar los espacios de descanso de otros, todo eso suma. Ahora pensemos en los animales, porque el ruido no solamente nos afecta a nosotros. Muchos animales dependen del sonido para comunicarse. Un ejemplo serían las aves, ¿no? Entonces, en un entorno con mucho ruido, ¿qué crees que pasa con esa comunicación? Se dificulta, se altera, y eso también afecta a los ecosistemas. Entonces, el ruido no es solamente un problema humano, también es un problema ambiental. Y aquí es donde uno empieza a ver que todo está conectado. Ahora algo que también pasa es que nos acostumbramos tanto al ruido que el silencio se vuelve raro. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en completo silencio? Silencio de verdad, sin celulares, sin carros, sin música. Es difícil, ¿no? Y eso también dice mucho de cómo vivimos, porque el silencio también es necesario. Es un espacio para pensar, para descansar, incluso para escucharse a uno mismo. Entonces no se trata de eliminar todos los sonidos, sino como de encontrar ese equilibrio, de saber cuándo un sonido es normal y cuándo se vuelve un problema. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿qué podemos hacer? Porque igual que con los árboles, uno podría pensar que es algo muy grande, pero en realidad empieza por lo básico, ser consciente del volumen, respetar los espacios de otros, evitar ruidos innecesarios, incluso cosas como usar audífonos en lugares como serían em, espacios públicos, por ejemplo, en vez de poner música en altavoces. Son detalles que hacen la diferencia. Y también es importante hablar del tema porque muchas veces el ruido no se toma en serio. Se ve como algo menor, como algo que simplemente toca aguantar, pero no debería ser así, porque afecta a la salud, el bienestar y la convivencia. Entonces, más allá de la fecha, esta es una invitación a escuchar, no solo los sonidos, sino lo que esos sonidos generan, a ser más conscientes de nuestro entorno. Y si lo piensas bien, todo conecta con lo anterior. Así como necesitamos cuidar los árboles para tener un ambiente más sano, también necesitamos cuidar el sonido que generamos para vivir mejor. Porque al final no se trata solo de lo que vemos, sino también de lo que escuchamos y de cómo eso influye en nuestra vida todos los días. Entonces te dejo con esa idea. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa, tomarme el espacio para mencionar algo muy especial, algo muy importante, y es que nuestra emisora, Alegría Estéreo 94.4 FM, está de aniversario. Son ya 28 años acompañando a la comunidad, siendo ese espacio donde se comparte, se informa y también se construye identidad. Y es bonito pensarlo un momento porque no es solo una emisora, es un lugar donde muchas voces han pasado, donde se han contado historias, donde la comunidad se ha sentido escuchada. Por eso durante estos días se está viviendo algo que se ha llamado la Semana de la Alegría, un espacio dedicado precisamente a celebrar todo ese recorrido, todo ese esfuerzo que hay detrás de cada programa, de cada emisión. Y bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la emisora sin pensar en todo lo que hay detrás? Personas trabajando, organizando, creando contenidos, todo para que este espacio llegue hasta nosotros. Entonces, desde este programa también queremos unirnos a esta celebración y reconocer esos 28 años y agradecer por permitirnos ser parte de este espacio. Y bueno, para acompañar este momento, la profesora Nijire tiene unas palabras muy especiales, así que muchísimas gracias a la emisora. Y les dejo con las palabras que tenemos para la emisora de parte de la coordinadora del programa Eureka La Fuente, Niyire Carvajal. Muy buenas tardes. Mi nombre es Neyire Carvajal Zambrano, docente de la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente, coordinadora del programa Eureka
que sale al aire todos los martes en la emisora Alegría Estéreo. Y hoy queremos desde nuestra institución extender nuestra más sincera felicitación a la emisora Alegría Estéreo por su 28º aniversario. Agradecemos profundamente la apertura, el apoyo constante que han brindado a nuestra institución, permitiéndonos contar con un espacio en su programación municipal. Gracias, Alegría Estéreo, por ser el puente entre la educación y el hogar y por permitir que las voces de nuestros estudiantes lleguen a cada rincón del municipio. Muchas bendiciones y que sigan los éxitos para nuestra gran emisora Alegría Estéreo. Gracias. Después de escuchar este mensaje, creo que queda aún más claro todo lo que significa esta emisora para Tocancipá, para la institución, porque nos ha brindado de verdad muchísimo. Y no es solamente un medio, ya es parte de la comunidad. Entonces, desde aquí también celebramos, agradecemos y seguimos aportando desde este espacio a que esa voz siga creciendo. Muchísimas gracias, Alegría Estéreo 94.4 FM. Ahora quiero dar paso a Flores La Mana, que nos tiene un capítulo de Más que Flores, esta serie tan interesante que ha creado la empresa. Entonces, aquí los dejo con un capítulo más y muchísimas gracias. Hola, hola a todos nuestros oyentes. Nos encontramos en un capítulo más de nuestro programa Más que Flores. Hoy vengo a comentarles y a contarles de un tema que estamos manejando hoy en día en Flores La Mana, y es el plan de manejo de residuos peligrosos dentro de la empresa. Estos residuos que nosotros manejamos son aquellos que tienen una peligrosidad, bien sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Y estos residuos vienen pues generados de las diferentes partes operativas de la empresa. Vienen del MIPE, del MIRFE, viene de la post cosecha y vienen pues como residuos que vienen de la operación de aplicación de agroquímicos, aplicación de fertilizantes, y a veces también vienen del área de mantenimiento, post cosecha. Bueno, en cada uno encontramos algunos de esos productos: envases de plaguicidas, restos de mezclas, elementos contaminados, sacos contaminados, residuos de productos químicos, envases de pintura, disolventes, aceites usados, trapos contaminados, residuos metálicos, soluciones que se utilizan en los diferentes procesos de la post cosecha. Y en esto debemos tener claro que nosotros debemos tener una clasificación. En el momento en que nosotros hacemos la utilización de ese desecho o de ese producto, perdón, no desecho, sino de ese envase, y aplicamos un triple lavado, dependiendo si aplica o no, el cual el envase, pues si tiene o contiene algún agroquímico, se debe lavar, se debe tener un tema de un lavado, se debe vaciar completamente, hacer un llenado de casi la mitad o un cuarto del tarro, agitarlo durante 30 segundos, vaciarlo dentro del tanque de mezcla y asimismo repetirlo 3 veces. Por eso hacemos esa importancia de hacer ese triple lavado. Luego de que hace ese triple lavado, se va a hacer una perforación del envase, luego se envía a nuestro centro de acopio y allá pues cumple un tiempo de almacenamiento, y luego ya entregamos este residuo a una entidad certificada que tenga resolución desde la parte del IDEAM, de la Secretaría de Ambiente, y que pueda tener una resolución donde nos certifique que realmente es un ente que puede llegar a entregarnos un acta de disposición final, y esa acta de disposición final es la que nosotros entregamos ya cada año y subimos a la plataforma del IDEAM. Entonces, hacemos esos cierres con cada uno de nuestros residuos. Esto es muy importante para la empresa porque llevamos un control
Llevamos desde el inicio, desde que nos entregan los proveedores hasta el final, hasta la entrega y hasta más allá, porque verificamos que tengamos unos entregas con certificados aprobados, legibles y que pues se pueda demostrar que realmente se hizo un adecuado manejo de estos residuos. Esto pues para contarles lo que venimos manejando y hemos venido manejando durante muchos años en Flores La Mana con aquellos residuos de manejos peligrosos, esto como parte de algunas dudas y preguntas que nos habían hecho. Bueno, esto es todo por hoy. Próximamente estaremos en un próximo capítulo donde estaremos hablando de otros, qué hacemos nosotros con los otros desechos que salen de esta operatividad tan hermosa como es el sector floricultor. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad hablamos un tema muy interesante, muy importante. Y ahora quiero darle paso a la Junta de Acción Comunal, que como siempre nos va a regalar su intervención, nos va a comentar qué está pasando en la comunidad, qué ha pasado en la vereda, todas esas cosas importantes que debemos saber. Entonces le doy paso a la Junta de Acción Comunal. Muchísimas gracias. Querida comunidad, hoy queremos hacer énfasis sobre los perritos que están, digamos, por la vereda sin dueño, posiblemente, o que los dueños salen durante el día, trabajan, o los niños van al colegio y se quedan por ahí. Específicamente los perros, puede que con los gatos también pase, pero lo que vemos más son los perros. Y muchos también llegan al colegio y no sabemos a veces si tienen dueño o no tienen dueño. Entonces les recomendamos, por favor, que ustedes ya saben que está toda la ley Ángel, la protección de los animales. Entonces, para que tengan en cuenta que debe haber un cuidado con este tema. Asimismo, con las vacas que entran a predios que no deben, a urbanizaciones que antes eran potreros, pero ya debemos entender que si no hay espacio para tener vacas o cabras, ovejas, no las podemos tener si no hay un predio con un potrero donde cada uno, el propietario las tenga. Entonces hemos tenido pues quejas de algunos vecinos de urbanizaciones que nos comentan que las vacas se comen los árboles que se han sembrado, que los dueños no están pendientes, que dañan las cosas. Entonces es importante que por favor entiendan que ya pues la vereda no es totalmente rural, quedan algunos predios, pero si uno ya vive en una casa, un apartamento y antes tenía vacas, pues ya no las puede tener, salvo que alquile un predio o lo pida prestado, pero todo con la legalidad que se merece. Entonces los invitamos a que con los animales en general, el buen manejo de los animales es muy importante, que tengamos cuidado, asimismo también con los animales silvestres, los cuidemos, a las zarigüeyas, a los pájaros, a los cuzumbos, a cualquier animal que veamos, lo protejamos y siempre estemos cuidando nuestro entorno y donde estamos viviendo. Gracias. Bueno, un tema muy importante que también lo estamos manejando en la institución, que es sobre los perritos. Por favor, hay que tener mucha responsabilidad al momento de adoptar un perrito. La verdad es muy triste verlos por ahí sin hogar, sin dueño. También afecta a la comunidad porque no es culpa de ellos, pero también la basura, todo ese tipo de temas. Entonces, la verdad me parece muy interesante que enfaticemos en este tema. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a la Junta de Acción Comunal por hablar sobre este tema. Bueno, hemos llegado al cierre de este espacio en Eureka La Fuente, un programa que más que informar busca generar conciencia en cada uno de nosotros. Hoy no fue un programa cualquiera, fue un espacio para pensar, para cuestionarnos y sobre todo para entender que el medio ambiente no es algo lejano, sino algo que vivimos todos los días. La verdad, el programa del día de hoy me gustó. Ya saben que a lo largo de este programa hemos tenido temas que puede que a ustedes les parezcan muy parecidos, que siempre tienen que ver con el medio ambiente. Pero esa es la idea, que estén conectados, que como comunidad nos demos cuenta de la responsabilidad ambiental
que tenemos que tener ante las problemáticas reales que están pasando en el mundo y sobre estas fechas ambientales que son tan importantes. Porque cuando hablamos del Día Nacional del Árbol, no estamos hablando solo de sembrar por cumplir, estamos hablando de vida, de equilibrio, de futuro, ya que los árboles nos dan sombra, oxígeno, hogar para muchas especies, pero también nos dan algo que a veces olvidamos, estabilidad para el planeta. Y aún así muchas veces no los valoramos. Lo mismo pasa con el ruido. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido constante que ya no lo cuestionamos, pero el ruido también contamina. Afecta nuestra salud, nuestro descanso, nuestra concentración y también altera la vida de los animales que dependen del sonido para sobrevivir. Y es ahí donde empezamos a entender que el cuidado del medio ambiente no es solo una idea bonita, es una necesidad urgente. También hablamos y reconocimos el valor de nuestra emisora, la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo, que hoy celebra con orgullo sus 28 años de historia, 28 años siendo un espacio de comunicación, de educación y de unión para toda la comunidad, 28 años llevando mensajes que construyen, que informan y que como hoy buscan generar conciencia. Eso nos recuerda que la comunicación también es una herramienta poderosa para el cambio, porque lo que decimos, lo que escuchamos, lo que compartimos también transforma. Asimismo, hablamos de algo muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta, que lo mencionó Flores Lamana en su programación Más que Flores, que es el manejo de residuos peligrosos dentro de las empresas, que es un tema clave porque no todos los residuos son iguales. Existen residuos que pueden afectar gravemente el ambiente y la salud si no se manejan correctamente. Por eso los planes de manejo de residuos peligrosos no son opcionales, sino son una responsabilidad. Una empresa que gestiona bien sus residuos no solo cumple una norma, también protege el agua, el suelo y el aire, y la vida de las personas. Y eso nos lleva a entender que el cuidado del medio ambiente no depende solamente de los ciudadanos, sino también de las empresas, las instituciones y de todos los actores de la sociedad. Eso es lo que está pasando en nuestra propia comunidad, que desde la Junta de Acción Comunal que nos compartió lo que se ha venido hablando, que es una problemática que no podemos ignorar, que es los animales en situación de abandono. Los perritos en la calle, sin hogar, sin alimentos, sin cuidado. Animales que muchas veces no eligieron estar ahí, sino que fueron dejados por dueños irresponsables. O también el hecho de que los animales, cuando las personas se van a trabajar o cuando se van a estudiar, se quedan en la calle, no sabemos si tienen dueño o no, se meten a la institución educativa. También las vacas que están en condiciones inadecuadas o se pasan para lugares que no deberían, no tienen el cuidado que realmente necesitan. Y eso no es solo un problema de los animales, es más como un reflejo de nuestra responsabilidad como sociedad, porque tener una mascota no es un juego, no es algo momentáneo, es un compromiso, es cuidar, alimentar, proteger y respetar la vida de otro ser. El abandono no solo afecta a los animales, también afecta al entorno, la salud pública y la convivencia en la comunidad. Y aquí es donde debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Una que ignora, que abandona y que no se hace responsable, o una que cuida, que respeta y que actúa con conciencia. Todo lo hemos hablado hoy, nos lleva a lo mismo, la responsabilidad. Responsabilidad con los árboles, responsabilidad con el ruido, responsabilidad con las empresas y desde las empresas, responsabilidad con los animales, responsabilidad con nuestro entorno. Porque el medio ambiente no se cuida solo, se cuida con acciones diarias, con decisiones pequeñas y con cambios reales. No necesitamos hacer cosas gigantes para generar impacto. A veces lo más simple es lo más poderoso, ya sea cuidar un árbol, respetar el silencio, no contaminar, ser responsables con una mascota, exigir buenas prácticas. Todo eso construye un mejor futuro. El planeta no necesita que unos pocos hagan mucho, sino que necesita que todos hagamos algo. Cada uno de nosotros tiene un papel importante y cada acción cuenta, cada decisión suma. Y tú que nos estás escuchando en este momento, también haces parte de ese cambio. No dejes este reflexivo solo en palabras, llévalo a tu vida, a tu casa, a tu comunidad. Que lo que escuches hoy no se quede en este programa, sino que se convierta en acciones reales. Bueno, ahora
para terminar, quiero mandar unos agradecimientos, ya saben, a la profesora Neyire Carvajal, que nos ha orientado, que nos ha coordinado en este programa, de verdad, muchísimas gracias. A la orientadora escolar, al rector del colegio, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, a los estudiantes y ex estudiantes que ponen su granito de arena cada día para que el programa pueda progresar, que nos vaya bien. De verdad, muchísimas gracias. A la emisora 94.4 FM, de verdad, muchísimas gracias. Porque siempre nos ha brindado este espacio para poder comunicarnos con ustedes. Y obviamente un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial a ustedes, nuestros oyentes. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Los queremos un montón y ustedes saben que gracias a ustedes este programa tiene sentido. Nos encanta comentarles a ustedes lo que está pasando en el mundo, cómo podemos colaborar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un espacio hecho para ustedes, pero pensando para toda la comunidad. Entonces, nos escuchamos en una próxima emisión y recuerden que cuidar el planeta no es una opción, es una responsabilidad. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima. Eureka, vía libre al periodismo educativo.